Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Conexión Segura. Mi nombre es Cristian Alibravo y como ya es una muy sana costumbre, estoy junto a Sonia Domínguez Waybrod para plantear o desmenuzar o analizar algún tema relacionado con la ciberseguridad. En esta oportunidad, después de algunas reuniones de preproducción, se nos ocurrió traer un interrogante o un gran interrogante que de una u otra manera creo que nos impacta a todos y sobre el cual la idea es profundizar y charlar un poco. Y si les parece, ya abro el debate y digo, ¿todo es hackeable? Es una realidad que vivimos en una hiperconexión que lamentablemente tiene un lado B. Por eso creemos importante analizar qué tan expuestos podemos estar, pero también, más importante aún, qué buenos hábitos de ciberseguridad podemos tomar para disfrutar de nuestra vida digital sin riesgos y con tranquilidad. Así que, Sony, ¿te interesa la propuesta? Claro que sí. Hola Cris, hola a la audiencia, ¿cómo están? La verdad es que sí, este es una temática de un episodio que nos entusiasma y venimos charlando mucho. Toca varios temas que tienen que ver con la concientización y hasta da para un debate filosófico. Por eso la buena noticia es que no estamos solos y para tratar este interrogante tan interesante vamos a contar con dos expertos en la materia. Ellos son Fabiana Ramírez y Mario Micucci, son dos habitués de esta casa, Security Researchers del equipo del laboratorio de SET Latinoamérica. Así que los saludo. Hola Fabi, hola Mario, ¿cómo están? ¿Están listos para meternos de lleno en esta temática? ¿Qué tal Sony? ¿Qué tal Cris? ¿Cómo van? Así es, muy dispuestos para abordar estos temas que son tan interesantes. Hola Cris, Sony y Mario. Buenos días a todos. Siempre acá para poder colaborar en lo que podemos. Un placer que estén acá y los invitamos a quienes nos escuchan a quedarse hasta el final del episodio porque, como siempre, vamos a analizar qué acciones y buenas prácticas podemos implementar como usuarios para hacerle frente a esta realidad. Exactamente, Sony. Y antes de abrir la mesa de reflexión, vamos a llamarle, quiero recordar a quienes nos están escuchando desde Argentina, Chile, Colombia, Perú y México que con el código Conexión20 en la tienda en línea de SET.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción de ESET Home Security Essential. Ahora bien, ¿qué es ESET Home Security Essential? Bueno, es una solución de seguridad muy completa que además de detectar, bloquear y eliminar malware y otro tipo de ataques, también incluye tecnologías como gestor de contraseñas, VPN, antirrobo, entre muchas otras. Así que, en otras palabras o en resumidas cuentas, es un nivel de protección que claramente se alinea a la temática del día. Así que bueno, dicho esto, sí podemos comenzar con la primera sección del episodio. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willivsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Creo que, como siempre, es importante y hasta necesario empezar por el principio. Y por eso digo, en la temática de hoy vamos a decir, propongo ir un poco a las bases para que estemos todos y todas en la misma página. Y por eso ya Mario, Fabi, abro un poco el juego y les pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hacking? ¿Qué es el hacking? Bueno, el hacking podemos entenderlo como un proceso que intenta explorar, ¿sí?, manipular o comprometer sistemas, que estos pueden ser software o redes, dispositivos, a fin de entender cómo funcionan para mejorar su desempeño, encontrando nuevas funcionalidades o en algunos casos explotarlos de formas prepautadas o a partir de una investigación. Es importante destacar que el hacking puede ser ético, es decir, para fortalecer la seguridad de estos sistemas, o puede ser malicioso para causar daño o robar información sobre estos. En esencia, el hacking no deja de ser una forma creativa de resolver problemas tecnológicos y hoy día este término ha cruzado las fronteras de la tecnología, ya que he escuchado por ahí alguna frase que dice me ha hackeado el corazón, ¿no? Es muy romántico quizás, pero bueno. Leo Mattioli.
Bueno, pero creo que eso expone hoy las generaciones jóvenes hasta qué punto entienden lo que es el hacking. Me hackeaste el corazón, bueno, habla justamente de una persona que conoce tanto a la otra, que conoce en detalle cómo funcionan sus vulnerabilidades y, bueno, cuáles son sus preferencias, sus gustos al punto de poder enamorarla, ¿no? Entonces, esta analogía romántica la llevamos a la tecnología y creo que nos puede quedar claro que el hacking es ese proceso de exploración profunda sobre un sistema para encontrarle nuevas funcionalidades o encontrarle vulnerabilidades, que como bien decíamos, en el hacking ético pueden ser aprovechadas para fortalecer su seguridad o en el hacking malicioso para realizar daños, básicamente. ¿Sabés qué, Mario? Se me venía a la cabeza que, sobre todo hace unos años atrás, quizás la palabra hacker o hacking estaba como cargada de un tono hasta, no digo sombrío, pero malo, ¿viste? Como que tenía una acepción mala y en realidad, qué bueno que traes a la mesa esto de que existe también el hacking ético, o todo depende un poco de la intencionalidad que tenga uno detrás, pero está bueno que esta palabra también sea aceptada y utilizada desde un lado bueno también. Me encantó eso que trajiste a la mesa. Claro. Sí, de hecho históricamente el término nace desde lo bueno, ¿sí? Esto nace en universidades, entre grupos de investigadores, de geeks. Justamente el geek tiene la característica siempre de ir más allá, y en ese ir más allá es que al conocer tanto un sistema aparecen ideas de agregarle funcionalidades, mejorarlo, pero bueno, también por supuesto, sobre todo en la década del 90, este término se ha popularizado en el término del mal. Es un hecho también que sobre esta, digamos, etimología, a lo largo del tiempo, se fueron generando nuevos conceptos o una derivación de conceptos, porque se habla también del cracker, se habla también del lamer, es decir, hay un montón de otros conceptos que fueron surgiendo, pero la esencia del hacking creo que es la que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que me quedé solamente con la parte de hackear el corazón del otro. O sea, me quedó eso sumando entre toda la explicación, Mario. La verdad es que concuerdo 100% con lo que decís, pero también pensar que hay una tendencia que vos decís, bueno, quiero ser hacker, quiero hacer algo malo, vamos a decir delictivo, cuando, como vos decías, en un principio era todo lo contrario. Quizás una vez que se comprendió cómo poder de alguna manera romper o modificar sistemas, se empezó a ver cómo aprovechar esto para el lado delictivo, pero que hoy en día destacar eso de que tenemos los dos lados. De hecho, nosotros trabajamos en defensa, ¿no? En el lado ético, pero sí que tiene como mucho hype esto de la palabra hacker en relación al cibercrimen, que bueno, para mí no es del todo erróneo, pero en sí mismo no es la idea del hacking como tal. Qué loco, qué miedo, hasta qué punto. Creo que refleja perfecto el título de este episodio, ¿no? Todo es hackeable. Me encanta, arrancaron fuerte al medio. Y bueno, traigo un par de datos que creo que pueden servir también para contextualizar esto que estamos hablando, como por ejemplo datos de un reporte de Statista en agosto de este año que contaban que 2/3 de la población mundial se encuentra hoy conectada a Internet, o por lo menos con acceso, y se prevé que el número de dispositivos conectados se duplique a escala global entre este año 2024 y el 2030. Entonces, claramente, bueno, vemos que hay una evolución de la tecnología y la hiperconexión que parece hoy no tener fin, pero que también viene acompañada en un punto de la evolución del cibercrimen, ¿no? Y acá les consulto a ustedes, que son los expertos, pero entiendo que mientras más dispositivos, más personas, más datos disponibles, bueno, el campo de ataque para el cibercrimen también es mayor, ¿no? Así es, sin lugar a dudas. Es cierto también que esto de decir que todo es hackeable, que es una realidad, no implica, ¿sí?, que todo sea inherentemente inseguro, ¿sí?, sino que pone de manifiesto que justamente la seguridad perfecta no existe. Y esto creo que da un poco de respiro, ¿no?, a una paranoia que nos puede llegar a producir el hecho de que todo sea hackeable. Y como bien decís, sin dudas, desde que empezó la era de la hiperconectividad allá a mediados de los 90, cuando hace su explosión Internet, hoy tenemos que no solamente estamos hiperconectados, sino que todos los dispositivos que están hiperconectados, por así decirlo, guardan información muy sensible, ¿no? Y eso quizás es lo que hace que tengamos que tener más atención a veces a la seguridad de estos dispositivos, porque hoy hablamos en el mundo IoT, por ejemplo, de
dispositivos de salud, por ejemplo, que guardan información muy sensible, y bueno, y el resto de los dispositivos IoT, en algún lugar siempre guardan información que puede dar lugar a un ciberatacante diseñar una estrategia para manipular personas, para X fines siempre relacionados con el robo de información, básicamente. Tal cual. De hecho, bueno, el Internet de las cosas, para quienes no estén tan familiarizados con el término, es un concepto que, bueno, para resumirlo en pocas palabras, refiere a la conexión de dispositivos que usamos cotidianamente a Internet. Y esto, claro, fue creciendo exponencialmente en los últimos años, permitiendo recopilar, enviar, recibir datos, pero desde electrodomésticos como heladeras o televisores inteligentes hasta vehículos y, como nombrabas recién, Mario, dispositivos médicos, ¿no? Entonces se abre un nuevo panorama de dispositivos con los que convivimos y estamos conectados. Y es importante tener conciencia de que esos dispositivos están enviando y recibiendo datos, ¿verdad? Exactamente, sin lugar a dudas. Aparte, otra situación que se suma a las cuestiones de seguridad, y acá creo que mi compañera Fabiana la tiene más clara que yo, todo lo que propone en términos legales, ¿sí? O sea, todo lo que propone en términos de leyes y gestión de las mismas. Que ahí, Fabi, quizás vos podés ponerle más uno al tema, porque yo hablo de prestado, pero usted es la profesional del mundo de las leyes, así que quizás nos puedes dar alguna reflexión al respecto. Bueno, retomando lo de las IoT, que bueno, ya lo dejaron claro, del hecho de que está todo interconectado, están recopilando datos y demás. Creo que en un principio, si lo vemos muy desde arriba, la tecnología es muy buena. Creo que al menos yo soy pro de tomar la tecnología, pero con ciertos cuidados, porque como bien decía Sony, hoy aumenta también la superficie de ataque. Pero más allá de que uno a nivel tecnológico o como usuario final tome conciencia y trate de evitar los posibles riesgos, hoy ya decía en el principio que todo es hackeable, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos los únicos que debemos de alguna manera hacernos cargos o responsables de qué pueda suceder con esta tecnología. A lo largo de toda la humanidad, siempre que hubo problemas, por supuesto, vino, digamos, el Estado, el gobierno, los poderes jurídicos a tratar de resolver estas problemáticas. Y hoy en día, tanto la IoT, el uso de la Internet, la digitalización, inteligencia artificial y demás, todo esto plantea, podemos decir, un nuevo mundo. Estamos viviendo un mundo diferente al que originariamente se reguló con leyes. Entonces, quizás estamos frente a riesgos nuevos y estos riesgos no tienen una manera de tratarlos a nivel legal. Entonces, yo puedo llegar a sufrir algún daño o alguna consecuencia o un ciberataque incluso. Y más allá de si yo puedo salir de mi situación personal o no, sabemos que en la actualidad a nivel internacional no hay buena legislación que pueda definir quién es responsable por esto, a quién voy a culpar, qué va a pasar si yo descubro quién es el culpable. Es como que hay todo un gris alrededor de la cuestión de si la responsabilidad es de quienes crean los dispositivos, de los usuarios, de los proveedores de Internet, del ciberatacante, también considerando que los cibercriminales usualmente son organizaciones internacionales donde tenemos las personas repartidas por todo el mundo. Entonces, más allá de pensar, bueno, me hackearon o no me hackearon, cuál es la superficie de ataque, el problema es mucho más grande porque estamos hablando de un problema a nivel legislación, pero internacional. Y si me permiten, vengo a sumar una arista más al tema, como para terminar de contextualizar esto que hablamos de los datos, la información, el hackeo, y es el uso de redes sociales, justamente ya que Sony traías a la mesa informes de Statista, también compartió otro dato que es que se calcula que en 2024 hay alrededor de 5.000 millones de usuarios mensuales activos procedentes en gran parte de Europa, Asia y América. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juegan hoy las redes sociales y estos datos públicos en la seguridad informática? Probablemente diríamos casi lo mismo igualmente. Y sí. O sea, las redes sociales, como ya, si bien ya las venimos viendo desde hace muchos años, en mi caso yo arranqué con el MSN y los zumbidos, no sé ustedes. Totalmente, sí. ¿Tuvieron Fotolog, chicos? Yo no. No entré en esa. Lamentablemente sí. Todo lo que hubo después, creo que las redes sociales juegan un papel muy, muy importante en lo que es la relación hacking, información sensible y demás, porque nuestras redes están más bien construidas con nuestros datos, generan una identidad nuestra, una identidad digital,
que no deja de estar separada de la identidad física, porque si bien tenemos nuestra identidad a nivel digital y nuestra identidad fuera de lo digital, hoy en día son cosas que se entrecruzan entre sí, ¿no? Entonces, juega un papel muy importante porque alguien que pudiera tener acceso a la información que nosotros dejamos públicas la puede aprovechar con muchos de los fines que hoy ya mencionaba Mario. La verdad que el hecho de que estemos todos tan conectados y que nuestra información sea asimismo muy pública y constantemente actualizada representa muchos riesgos a nivel ciberseguridad, y no solo hablando a nivel digital, sino, como decía, también a nivel físico. Alguien que tiene la información de donde yo vivo, por ejemplo, puede trascender la barrera de lo que es usar la computadora e ir a buscarme a mi casa o robarme, etc. Entonces, creo que a veces no se toma tanta conciencia de lo que implica la gran cantidad de información que exponemos. Sumando a eso que dice Fabi, que me parece fundamental, la falta de conciencia de la información, y no solo de la información en términos generales, sino del tipo de información, ¿sí? Yo creo que hay una falta de conciencia sobre el tipo de información que anda circulando por las redes. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo subir una foto de un vaso de Starbucks en una red social que subir una foto del cuarto en donde trabajo, en donde se ven muchas veces expuestos los títulos universitarios, fotografías de familia. Es decir, que hay una diferencia en el tipo de información que se está subiendo y en el tipo de información que estamos manejando. Y el hecho de que, por ejemplo, en el último tiempo Workon haya tenido éxito a la hora de recabar, por ejemplo, datos biométricos de personas a cambio de un dinero, habla justamente de la falta de conciencia por parte de los ciudadanos en términos del valor de ese tipo de información, ya que en otros términos sí se es consciente. Creo que cualquiera entiende que no le va a entregar una copia de las llaves de su casa a cualquiera porque sabe que le está entregando eso, ¿no? Digo, esta analogía tranquilamente la podemos usar con los datos biométricos, que son únicos de cada individuo y que cada vez se utilizan más como un factor de autenticación. Entonces, la problemática de la ciberseguridad hoy día está muy sesgada por el universo, como bien decía Fabi, de las leyes que hacen falta regular y gestionar, y de la falta de conciencia de los ciudadanos, ¿no? Creo que eso también es importante destacarlo, y también habla de la época que estamos viviendo en tanto a una nueva era tecnológica. Perdón, quiero acotar algo a lo que decís, hablando de vincular lo que es lo legal y la conciencia del ciudadano. Pensar quién también es el responsable de concientizar al usuario. Porque nosotros, bueno, trabajamos en tecnología, pero una persona cuyo trabajo o interés sea completamente otro, de dónde también le va a salir el hecho de la conciencia. Creo que es responsabilidad de todos los que trabajamos en el área, también de las empresas que trabajan y pongan productos de tecnología, y en última instancia, y quizás la más importante, de gobierno, el hecho de notar la problemática y salir afuera a hacer algo con eso, porque no nos sirve a nosotros tener quizás eventualmente alguna ley que regule la tecnología sin que abarque una pata de concientización al ciudadano. Como que también creo que eso está siendo muy relegado hoy en día. Quizás empiezan a abordar las leyes a nivel, bueno, veamos cómo se crea tal tipo de tecnología, pero no estamos pensando cómo luego las personas la usan, y va a ser el usuario final el que mayoritariamente sufra los riesgos. Y creo que ahí también es un problema de abordaje de la problemática. Absolutamente. Clarísimo, chicos, y creo que todo lo que cuentan realmente, ¿no?, nos da una foto de la época, de entender que cada vez más hay una responsabilidad social compartida, si bien obviamente por lo que estamos diciendo, la concientización del usuario final, del individuo, de que cada uno, como decía Mario, no entregar la llave de tu casa, bueno, lo mismo con tener conciencia respecto a las contraseñas, a las claves, a nuestros datos biométricos. Me parece que en ese sentido me deja pensando lo que dicen las redes sociales. Lo loco que tiene es que las construimos nosotros brindando voluntariamente nuestros datos. Es como que decidimos exponer y compartir todo eso en las redes, a veces no teniendo muy en claro quién está del otro lado recibiendo esa información, a veces sí,
Pero me pregunto qué pasa también con todos esos datos que uno tal vez no decide compartir o a quién se lo muestra. Y ahí me parece fundamental esto que destacaban de la responsabilidad internacional, de la responsabilidad incluso de los gobiernos y de las legislaciones, de qué sucede con toda la información pública de los ciudadanos, de que ahora lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, de todos nos bajábamos una aplicación al teléfono donde se cargaban ciertos datos de la salud. Cada vez es más común esto, ¿no? Incluso yo tengo aplicaciones donde voy siguiendo yo misma registros de datos de salud o médicos y cada vez que vamos a un hospital, a una institución, hay planillas donde hay miles y miles de datos muy sensibles a veces de las personas que perdemos de algún modo el control, ¿no? De qué sucede con esos datos, cómo se monitorean, cómo se cuidan y dónde caben las responsabilidades, como ustedes bien planteaban. En ese sentido, les pregunto, ¿cuáles son los datos o qué tipo de datos consideran que son los más valiosos hoy para los hackers? Porque a veces uno puede pensar, bueno, ¿qué rédito pueden sacar? ¿Qué les puede interesar de hackear mi heladera, hackear mi Smart TV? ¿Para qué lo van a hacer? Cualquier información es valiosa para un hacker, vamos a decir. Y vamos a aclarar que para un hacker malicioso, ¿no? Si hay algo que caracteriza al hacking en general y a la ciberdelincuencia puntualmente, es la creatividad. Vos me decís, ¿para qué van a querer los datos de mi heladera? Bueno, tranquilamente, en un hilar fino, pueden saber cuántas veces se abrió esa heladera y a sacar un promedio de cuándo hay personas en la casa. Lo mismo sucede con las aspiradoras inteligentes. Es decir, una aspiradora que por defecto viene con ciertos puertos abiertos y me la hackean desde un cuarto vecino o de un departamento vecino, bueno, pueden tener el perímetro de mi casa, básicamente. Si me hackean el Smart TV, y bueno, pueden tener un perfilamiento de todos los contenidos que yo consumo. Y obviamente que después de tener esa información, una estrategia de ingeniería social, ya sea un phishing o lo que sea, y bueno, va a estar muy sesgado. Si yo sé que a mí me gusta el jazz y voy a tener toda esa información ahí, bueno, cuando recibo un mail de que viene un artista de jazz que a mí me gusta, y seguramente voy a hacer más clic a que si me llega una oferta random, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la información tiene un valor implícito. Después, por supuesto, tenemos categorías de la información, tipos de información, pero hay que ser conscientes que hasta la información más ridícula puede servir para que un ciberatacante haga de las suyas. Y esto no debe generar paranoia ni nada por el estilo, sino ir tomando conciencia de estas circunstancias, que por otra parte, si uno tiene que hacer una retrospectiva, se ve más conciencia en la clase ciudadana, más allá de que hace falta mucho todavía. Yo recuerdo allá en el año 2004, cuando arrancaba Facebook, eso sí que era una ensalada, porque todo el mundo se agregaba con cualquiera. Facebook no tenía siquiera políticas de privacidad ni nada. Es decir, si tenemos que hacer una relación de lo que era entonces el universo de las redes sociales con respecto a hoy, bueno, las cosas han cambiado bastante. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que la tecnología crece exponencialmente, cada vez nos involucramos más y pareciera ser que, bueno, las sociedades no cambian. Y para poner un poco de optimismo, las cosas han cambiado bastante. Hoy se ve en los carteles en la calle, ¿no? Campañas contra estafas bancarias y demás, con lo cual han cambiado bastante. Y es importante, mediante este tipo, por ejemplo, de encuentros, seguir profundizando, ya que la tecnología vino para quedarse y siempre vendrá una nueva tecnología que nos implique, bueno, prestar atención a qué información estamos entregando, básicamente. Yo, perdone, de todo lo que dijo Mario, me quedo con lo que hablaste al principio de la creatividad para utilizar los datos. Es como que uno dice, bueno, creo que la mayor razón por las cuales las personas a veces dejan de lado la seguridad es pensar, bueno, ¿por qué un cibercriminal querría mis datos? Hoy daba el ejemplo él de la heladera. La verdad que el perfilamiento del usuario que se puede hacer, porque podés llegar a averiguar qué le gusta a la persona, qué consume, cuándo está, cuándo no está, si está solo o está sola. Hay mucha información que se puede sacar tanto para un ataque específicamente dirigido o como para un ataque de un cierto grupo de personas. Y esto me hizo acordar a algo gracioso que seguramente lo habrán visto todos ustedes de esta persona que creó el artefacto para hackear el parlante del vecino cuando escuchaba reggaetón. Me trajo eso a la cabeza. Digo, bueno, ¿para qué? Eso es creatividad, me parece.
Bueno, creo que compartimos y analizamos un contexto bastante amplio y con mucho detalle que nos va a permitir meternos un poquitito más de lleno, que ya algo estuvimos hablando hasta hablamos de un corazón hackeable, digo, pero ¿realmente todo es hackeable en el contexto de la seguridad informática? Me gustó esta reflexión que hiciste, Mario, de que todo sea hackeable no quiere decir que sea inseguro. Entonces digo, capaz que podemos hacer un doble clic, no digo para bajar a tierra, pero sí para no crear un pánico de repente, voy a desenchufar la heladera para que no me hackeen. Sin dudas, el hecho de que las cosas sean hackeables no implica esta situación, quiero decir, que sean inseguras, ¿no? Esto simplemente pone de relieve las características de la seguridad. Y esto sucede en la seguridad en general, ¿sí? No estamos hablando únicamente de la ciberseguridad. Es un principio que sucede en la seguridad. La seguridad 100% no existe. Y esto es algo que debemos asumir, incluso nosotros lo hacemos inconscientemente cuando andamos por la vía pública. Nosotros entendemos, ¿sí?, que andar por cierta zona nos puede traer más riesgos que andar por cierta otra zona, pero eso no quita que incluso por fuera de un robo o de un enfrentamiento con un otro, nuestra seguridad no está en riesgo, ¿no? Porque puede haber, qué sé yo, una catástrofe natural, etcétera. Eso pone de manifiesto, bueno, hasta qué punto la seguridad no se puede controlar al 100%. Ahora, no quiere decir esto que nosotros no tengamos, a la hora de habitar, por ejemplo, hablando en la vía pública, ciertas zonas, tener recaudos, ¿no? De ir con, no sé, poco dinero o de ir vestidos de tal modo para no causar tentaciones y demás. Bueno, estas mismas situaciones suceden en el mundo, vamos a decir, tecnológico, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros a la hora de adquirir un nuevo dispositivo no tendemos a leer los manuales, sino que tocamos botones hasta que el dispositivo funciona, porque esta es un poco la realidad, ¿no? Nadie, digamos, incluido el que habla, cuando me compro un televisor, bueno, empiezo a tocar botones hasta que empiezo a ver cosas, ¿no? Bueno, si bien es cierto esto es así, cuando tomamos conciencia que estos dispositivos tienen datos sensibles, bueno, no me leo todo el manual, pero por lo menos voy a ir a leerme cuáles son las configuraciones de privacidad o qué opciones tengo yo para que no esté tan servido esto a un posible ciberatacante que haga de la suya. Y creo que eso es importante considerarlo, ¿no? Sí, yo creo que es un gran primer paso, por lo menos, imaginarse o entender que esto existe y que esos dispositivos están recopilando o intercambiando datos importantes. Y en ese sentido me parece que los casos reales que recién traían, los ejemplos que damos, lo reflejan muy bien, ¿no? Nos pueden ayudar a este trabajo de tomar conciencia. Justamente buscando información y ejemplos para compartir en el episodio, encontrábamos, por ejemplo, el caso de un hackeo a un osito de peluche que permitía que padres, madres graben mensajes ahí para sus hijos. Y bueno, con este osito que parecía tan dulce e inofensivo, los ciberatacantes hicieron más de 2 millones de grabaciones de voz, pudieron obtenerlas, donde había conversaciones familiares, privadas, y datos sensibles incluso de los menores. Entonces digo, es empezar a abrir la cabeza y entender que todos estos dispositivos pueden ser un foco, ¿no? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Sin ir más lejos, y creo que fue un caso conocido, se me acaba de acordar por lo que decís de lo del osito. No sé si estuvieron al tanto que durante la pandemia, con el tema de las clases virtuales, que muchos colegios las estaban dando por Zoom y que Zoom como plataforma explotó en ese momento, hubo casos donde personas adultas accedieron a las clases virtuales de niños. Y luego esto se relacionó con, por ejemplo, redes de pedofilia, digamos. Que vos decís, bueno, es tonto, ¿no? Se conecta mi hijo a la clase de matemáticas. ¿Qué puede pasar? Bueno, de hecho esto pasó y es algo que lo podríamos catalogar, la verdad, que bastante grave. Por supuesto, en ese momento ni la plataforma, ni los maestros, ni nadie estaba quizás preparado o consciente de esta situación. Pero ya habiendo pasado esto, está bueno que reflexionemos sobre qué tipo de seguridad vamos a implementar al momento de utilizar nuestras aplicaciones o dispositivos. Hoy, cuando empezaron en este momento la sección, decían eso de hacer el doble clic de todo es hackeable, pero no quiere decir que no sea seguro. Y eso me hizo también acordar estoy con recuerdos hoy, chicos, a que mi mamá siempre me dice a Seguro lo llevaron preso. Yo no sé quién es Seguro,
Pero estaba complicado, seguro. Estaba complicado, pero es cierto, o sea, yo creo que sí o sea, la seguridad está, pero también es nuestra responsabilidad el hecho de, por un lado, configurar la seguridad y ver cuáles son los límites de la seguridad de las cosas que utilizamos. Dando este ejemplo tanto del osito como de las videollamadas, digo, sí, en un principio parece seguro y nosotros la estamos por utilizar para un fin cotidiano, pero está bueno que tengamos presentes que hay otras personas criminales detrás de todo esto que le buscan la vuelta a ver para qué puedo utilizar esto con algún fin malicioso. Y solamente ya tomando conciencia de esto, yo estoy dando el primer paso hacia la seguridad, digamos. Totalmente de acuerdo, y sobre eso me parece importante agregar la característica, ¿no?, del factor humano como el eslabón más débil de la cadena en términos de seguridad y de ciberseguridad también. Es decir, los humanos funcionamos con la confianza. Es curioso analizar las estadísticas que nos dicen que más del 70% de los ataques no se dan a la explotación de sistemas, sino la explotación de la confianza o desconocimiento de las personas. La mayor cantidad de ciberataques están relacionados con ataques de ingeniería social. Y esto habla, bueno, hasta qué punto las personas funcionamos en base a la confianza. Nosotros confiamos en el otro, en los otros, y muchas veces es complejo gestionar esa confianza en términos de seguridad. Nosotros confiamos que no va a venir un tercero a hacer tal daño, etcétera, ¿no? Sobre esto hay aquella frase que dice: cuando entra la emoción se va la razón. Es decir, que cuando nosotros recibimos un mensaje que nos pone el ego allá arriba o que nos angustia demasiado, no tenemos razón y hacemos clic, básicamente, ¿no? O sea, esta es la base fundamental del phishing. Claro. Siempre que llega un phishing, por lo general, llega con este marco. Siempre hay una estimulación emocional que nos pone arriba o abajo, y no queremos estar ni arriba ni abajo, entonces hacemos clic. Es curioso esto porque, bueno, ustedes me dirán, ¿pero qué estamos hablando? ¿De ciberseguridad o psicología? Bueno, la verdad que están bastante relacionadas, porque justamente estamos hablando de la seguridad de personas, ¿no? Entonces es importante muchas veces entender cómo funcionamos las personas para poder prevenir este tipo de problemáticas. Y hay otra frase que se aplica a eso, que es la de, ¿vieron esa de un eslabón débil puede romper toda la cadena? Sí, ese somos nosotros. Tremendo. Bueno, qué lindo debate filosófico que se está armando, me encanta. Y de hecho me lleva a pensar, digo, que hoy un hackeo, y ya me corro de lo psicológico, de lo que sucede en la mente, sino en algo real, puede tener un impacto directamente en la salud de las personas. Voy a comentar una infidencia, pero en una reunión que tuvimos el equipo de Labo con el equipo de Comu, hablábamos de un marcapasos que puede ser hackeado y cómo ese dispositivo que regula el funcionamiento del corazón en pacientes con riesgos cardíacos puede ponerlo en riesgo realmente. Si es vulnerado, vamos a decir, puede modificarse el comportamiento del dispositivo, agotarle la batería. Es realmente riesgoso que alguien pueda tener el control de un dispositivo que regula un organismo tan sensible y vital como el corazón. Parece Black Mirror, pero es algo que sucede y puede suceder en la vida real. Sí, por supuesto hay que leer esta situación fuera de la cinematografía, por eso buena la aclaración, Chris. Sí. No es que hoy se va a hackear, digamos, un bypass directamente, pero entonces sí se pueden manipular muchos de los dispositivos que se utilizan para calibrarlos, para monitorearlos. Hay un montón de dispositivos del orden de la salud, como, bueno, pasó en el año 2018 con una gran research que se presentó en DEFCON sobre las bombas de insulina, ¿no? Que son dispositivos que van regulando el azúcar de una persona. Y esto cada vez va a ir incrementándose. Hoy estamos hablando de chips como los de Neuralink, ¿sí? Que controlan, bueno, pulsos eléctricos del cerebro. Y bueno, no quiero decir que vamos a ser cyborgs, quizás sí, no lo sé. Yo en mi fantasía creo que sí. Yo me apunto. No sé si voy a llegar con vida para verlo, pero creo que hacia eso vamos, ya que, bueno, cada vez estamos más involucrados. Hoy es cierto que estamos en la inflexión de una cuestión generacional. Nosotros, creo, todos nacimos sin la tecnología como nace un niño hoy, ¿no? No teníamos teléfonos celulares,
Es decir que somos de una generación que está ni en un lado ni en el otro. Sí es cierto que cada vez se va a naturalizar mucho más. Yo veía a mi sobrinita jugarla otra vez y bueno, yo decía, esta piba va a ser una programadora de aquellas, ¿viste? Porque decís, sí, con 5 años, ¿no? Y bueno, quizás cosas que nosotros manejábamos mucho mejor que nuestros abuelos, bisabuelos, va a suceder lo mismo, ¿no? Creo que es importante destacar eso y, como decía Fabi, hacer desde nuestro lugar siempre conciencia. Yo hoy tengo padres mayores que se ven obligados a usar la tecnología y estoy ahí, bueno, siempre apoyando y también a familiares. Y digo, no hace falta ser un experto en ciberseguridad ni ser, digamos, un técnico especialista, sino solo tomar conciencia y transmitir el conocimiento y cada vez ir generando mayor conciencia de la sensibilidad de los datos que se usan en formato digital, que como bien decíamos antes, están en todos los dispositivos. Absolutamente. En mi caso personal me siento reflejada generacionalmente por lo que contás, Mario. Sí, me gusta mucho incluso charlar con amigos de esta creo que gran diferencia, si bien creo que, claro, con la generación de nuestros abuelos también hay un universo de distancia. Tal vez ellos no se imaginaban todo lo que iban a llegar a ver y hasta no comprenden quizás la tecnología que hoy hasta los afecta, les impacta. Pero creo que sí, se viene para adelante otro nuevo universo más de diferencia con incluso los niños y niñas que hoy están naciendo y que creo, esto ya es opinión, corríjanme ustedes que son quienes saben, pero creo que la existencia de dispositivos móviles también influyó mucho, ¿no? En esa evolución tan exponencial de cómo nos vinculamos con la tecnología en el día a día, y me parece que ahí tiene mucho que ver también toda la información que de nuevo se condensa en un mismo dispositivo. Y ahí pienso, por ejemplo, y traigo otro tema que creo que no mencionamos todavía, que es el de las entidades financieras y bancarias. Digo, hoy casi todo el mundo, casi todos los bancos te piden que vos tengas sincronizado en tu dispositivo móvil, en tu teléfono celular, el acceso para poder hacer operaciones desde ahí, poder acceder al token, para ir al cajero, para extraer dinero. Digo, ya es algo que incluso las propias entidades nos piden que tengamos acceso a estos dispositivos, acceso a una conectividad, que descarguemos sus aplicaciones y que intercambiemos ahí un montón de información que, de nuevo, es sensible, es información financiera. Ustedes que también yo sé que monitorean mucho todo lo que sucede a nivel dark web, mercados clandestinos, digo, toda esta data entiendo que también es comercializada ahí, ¿no? A mí, esto que me mencionás de lo de utilizar todas estas aplicaciones bancarias igual y vinculándolo con lo que acaba de decir Mario, de que quizás vayamos a ser cyborgs algún día, a mí esto de cómo utilizamos los teléfonos móviles todos, ¿no? O sea, hoy en día hasta de los más chiquitos, como decía él, con los sobrinos, ¿no? Bebés a los que les das un teléfono, una tablet y demás. Yo creo que eso hasta nos hace un poco cyborgs, ¿no? Porque quizás no lo tenemos dentro nuestro, pero en miles de cosas dependemos de nuestro móvil. Hoy en día querés hacer una transacción bancaria, como decía Sony, y si no tenés el token puesto o no tenés tu biometría ahí, no la podés, tenés que ir al banco caminando a hacer una cola para hacer una transferencia, que creo que ya no estamos tan acostumbrados a eso. Entonces, una parte de nuestra identidad está ya ligada a nuestro teléfono, al menos la mía 100% que lo está. Y como hablabas de eso de bueno, cómo se ve esta información en el mercado negro. Y sí, creo que mucha de la información que se filtra es financiera, no solamente usuarios y contraseñas, sino de todo tipo relacionada a lo que es el dinero, digamos. Y en el mercado negro, por un lado, se vende esta información, no solo a quienes quieran aprovechar la información financiera como tal, sino se vende con fines de competencia. O incluso se utiliza también directamente por el cibercriminal que la filtró para poder extraer dinero. Y a veces, y tomo como ejemplo algo que le pasó a mi tía hace poco. Obviamente es una señora mayor que más allá de todo le gusta hacer clics a muchas cosas. Le empezó a aparecer en su cuenta bancaria un débito de $6 cada 15 días creo que era. Y ella pensaba que ella pagó alguno de los servicios que veía. Pero bueno, mi prima mirándola lo chequeó y se dio cuenta que no correspondía a nada que ella hubiera gastado. Bueno, nada, se hace, contacta con el banco y desconoce el débito ese, digamos. La cuestión es que al poco tiempo le volvió a aparecer. Eventualmente le dijeron, bueno, que venía de un servicio de Estados Unidos, o sea, de una cuenta de Estados Unidos y demás,
Y resulta ser que en realidad era ella que había estado, o sea, esto le hizo el seguimiento al banco, ¿no? Sus datos financieros habían sido filtrados en una brecha y entonces, como ella nunca hizo los cambios de contraseñas y demás, le volvían a debitar la cuenta, pero esta situación ya estaba identificada y le había pasado a varios usuarios, no voy a decir el nombre del banco. Y entonces ella estuvo dentro de un grupo que sus datos bancarios fueron filtrados, le habían pedido que cambie su información y ella no la cambió. Entonces este monto se le empezó a debitar varias veces. Yo quería hacer una alerta sobre eso, pero al final no pude obtener más data de la que me dio mi tía. Uno a veces con algo tan chiquito, un error de contraseña y demás, podemos estar exponiendo sistemáticamente nuestra información. Y sí, es cierto, en lo que es la dark web y demás, se vende todo esto. Y eso que estamos hablando hoy en día de todavía, claro, las instituciones tradicionales que conocemos. Yo no estoy muy interiorizada en lo que es el mundo de las criptomonedas y todo eso, pero entiendo que ahí debe ser más aún todavía la desregulación. De nuevo, ¿no? El objetivo no es asustar a nadie con todo este escenario que estamos planteando, pero sí profundizar en que todo este contexto, bueno, también nos deja expuestos a ciertos peligros y que es importante como usuarios finales tenerlo en cuenta. Y no me quiero adelantar a la próxima sección donde vamos a dar un poco consejos y buenas prácticas para poder protegernos. Bueno, como veníamos diciendo, el objetivo de este episodio es brindar un panorama, ¿no?, a quienes nos están escuchando y seguramente tienen también muchos ejemplos para compartirnos y de hecho nos los hacen llegar a través de las redes sociales de ESET, de ejemplos del día a día y de todos estos dispositivos y datos que están interconectados. Y bueno, como decíamos, siempre nos gusta cerrar sobre todo con conciencia, pero con también sentir el apoyo de profesionales y de expertos como son Fabi y Mario, que nos pueden dar y siempre nos traen consejos y buenas prácticas que, como decíamos, les caben seguramente ciertas responsabilidades a gobiernos, a fabricantes de tecnología, a empresas, a entidades, pero bueno, también hay algunos consejos y tips bien simples y aplicables a la vida cotidiana que creo que tal vez nuestra audiencia y los usuarios pueden tener en cuenta. Obviamente, si tuviéramos que hablar de consejos, estamos para todo otro episodio, me parece. Si quieren lo hacemos, no pasa nada, pero considerando un usuario, hablo a nivel hogareño, ¿no? Porque cada consejo va a depender del entorno para el que se requiera, pero si pensamos a nivel hogareño, tenemos que tener en cuenta que utilizamos probablemente dispositivos móviles, Smart TVs y demás, según por supuesto el hogar que uno tenga. Ahí ya estamos frente a lo que hoy mencionábamos de la IoT, ¿no? Está bueno que cuando tengamos un dispositivo, lo primero que hagamos, ya sé que ya lo mencionamos hoy, que cuesta mucho leer el manual, es tratar de entender cómo funciona, qué tipo de información recopila. Si yo voy a instalar una aplicación, por ejemplo, revisar el tema de los permisos, tratar de saber hacia dónde va la información que yo pongo, ¿no? Un caso común del que siempre mencionamos, porque una de nuestras compañeras una vez chequeó los permisos de una calculadora, Martu, que no está acá en este episodio, decía que le pedía permiso para la cámara. Bueno, tratar de ver un poco esto de por qué una calculadora me pediría el permiso para utilizar mi cámara. Entonces, chequear los permisos que les damos a las aplicaciones, también esta cuestión de actualizar siempre mis aplicaciones y sistemas operativos a las últimas versiones, porque siempre se van descubriendo nuevas vulnerabilidades y generalmente los vendors sacan los parches de seguridad para que estas vulnerabilidades descubiertas queden cubiertas y ya no se puedan aprovechar por los criminales. Y también un poco decidir qué información vamos a dar nosotros, porque quizás tenemos estas actualizaciones, estos parches, quizás chequeamos también los permisos, pero ser un poco conscientes, ya venimos diciéndolo en todo el episodio, de qué tipo de información hacemos pública o no, porque según la información que publicamos también va al cibercriminal tener más o menos que aprovechar. Estaría bueno que consideremos hasta qué punto queremos que nuestros perfiles y nuestros datos sean públicos. Ni hablar del hecho de contar también con soluciones de seguridad, de anti-malware, anti-phishing, que en última instancia, si a nosotros como usuarios finales se nos pasa, que puede pasar, obviamente, como decimos, todo es hackeable, estas aplicaciones van a tener la capacidad de detectar y detener ciertos ataques. Y como digo, puedo seguir con consejos. Mario, si querés te dejo para que agregues lo que creas pertinente. Bueno, creo que está bastante completo todo lo que estás diciendo, Fabi. Sí me gustaría, respecto a los consejos,
rescatar la importancia de la concientización, ¿no? Que se ve como una necesidad, más allá de que antes decíamos que las cosas han cambiado respecto a lo que era antes. Por ejemplo, en la gestión de las redes sociales, que hoy por supuesto hay muchas más herramientas para tener los perfiles privados, que hoy ya hay mucha más conciencia por parte de los usuarios que tienen sus cuentas privadas y que no aceptan a cualquiera. Más allá de esto se ve todavía una necesidad por hacer conciencia y bueno, muy arriba de la sociedad, hablando de la tercera edad y hasta muy abajo en los niños, creo que son los más susceptibles, la necesidad de hacer conciencia. Siempre, como dice aquella frase, ¿no? Suaviter in re, fortiter in modo. Es decir, suavemente en el modo, fuertemente en la cosa. Sobre todo en el universo de los niños, que, bueno, suelen estar más volados. Y así como nuestros padres nos decían, no hables con extraños en la plaza. Bueno, hoy hacer ver las consecuencias que puede llegar a tener el hecho de que hablen con extraños en las redes sociales puede ayudar mucho a evitar situaciones que en los niños pueden dejar traumas después muy difíciles de remediar. Entonces, esto creo que es transversal a cualquier estrato de la sociedad, ya sea las empresas que se ponen en evidencia la falta de concientización por parte de los colaboradores. Se ve muchas veces que invierten sumas de dinero en personal capacitado, en herramientas de ciberseguridad, pero el phishing al fin y al cabo siempre va a llegar al administrativo o al de marketing. Y hablando del usuario final, el ciberatacante va a ser de las suyas en las estrategias que hablábamos antes, ¿no? Como conclusión destacar eso, ¿no? Que todos somos parte de la sociedad y cada uno desde nuestro lugar puede aportar para hacer un mundo digital más seguro. Me pareció muy interesante, Mario, el ejemplo que dabas para entender a nivel corporativo y empresas cómo es importante tener en cuenta toda la cadena, ¿no? Y a veces creo que cuando se habla de seguridad informática, de ciberseguridad, se pone mucho el foco en el tema de los recursos, del presupuesto, y ahí pareciera que las pequeñas empresas quedan afuera. Es como que con recursos limitados pareciera que no se puede hacer mucho ante los ciberataques, pero bueno, escuchándote, creo que tal vez no es tan así y por ahí es importante el tema de la concientización, pero te consulto a vos, ¿no? ¿Qué podríamos aconsejar a empresas, ya sea grandes corporaciones o de pequeñas empresas, para tener en cuenta en cuanto a estos riesgos cibernéticos? Bueno, por supuesto, depende de la empresa en la que estemos hablando, pero creo que si hay algo que podemos destacar como un factor común es, como bien decís, considerar toda la cadena, destacar en este universo la importancia de la concientización. Antes decíamos, ¿no?, que el eslabón más débil de la cadena era el usuario final, somos las personas. Entonces, quizás esta es una invitación para que las organizaciones dejen de pensar a la seguridad de manera tan vertical o de manera tan matemática, en tanto a políticas, en tanto a soluciones de seguridad personal, e ir un poco más allá para justamente poder de manera constante y de manera dinámica generar una conciencia dentro de la organización. Cuando una empresa logra generar conciencia de ciberseguridad dentro de su organización, tiene mucho ganado. E incluso podemos considerar que una conciencia sólida en ciberseguridad dentro de una organización es mucho más sólido que muchas capas de seguridad sin ser administradas. Creo que esa es la conclusión más fundamental que podemos destacar en términos de la seguridad en general, ¿no? Fabi, aprovechando que justamente en la primera sección hiciste o pusiste un poco la lupa en el tema del papel que juegan los gobiernos en la ciberseguridad, digo, a modo quizás de cierre o de mensaje final, digo, ¿qué tanto deberían involucrarse o si es mejor que los gobiernos se involucren en la seguridad cibernética de los ciudadanos? Digo, ¿qué tan avanzadas están las leyes de protección? Digo, ¿qué mensaje final podrías dar respecto a estos temas más legales y del papel de los gobiernos que juegan en estos casos? Bueno, en cuanto a qué tan avanzados estamos, lamentablemente podemos afirmar que no tanto en relación a la tecnología. No es que no existan intentos de ir al día, sí los hay, pero la tecnología ha avanzado muchísimo estos últimos tiempos. Si bien ya quizás lo vemos ya, como decíamos hoy, de los 90, pero creo que desde el periodo pandémico en adelante la digitalización aumentó mucho y también el acceso a la tecnología creció.
con lo cual estamos, por así decirlo, más expuestos al cibercrimen, que es lo que venimos diciendo. Y frente a esto, aún quedan muchos grises, digamos, y lagunas del derecho, porque a nivel internacional hay pocas normativas capaces de abordar las problemáticas que surgen a partir de las nuevas tecnologías y las no tan nuevas también. Por un lado, vemos mucho movimiento alrededor de lo que es normas de protección de datos. Hoy todo el episodio hablamos de formación y cómo su exposición nos afecta, digamos. Y sin embargo, la mayoría de las leyes de datos que tenemos son muy antiguas. Estamos hablando de leyes que se hicieron muchas veces hace 20 años, donde cosas como la inteligencia artificial eran impensadas para el uso del usuario cotidiano. Hoy hay procesos de reformulación de estas normas, pero estamos viendo que estos procesos son muy lentos en relación a lo rápido que crece la necesidad. También surge el tema de que con la conectividad, digamos, a Internet, que es algo de carácter internacional, como ya sabemos, surgen otras dudas. Quizás los estados a nivel interno tengan algunas leyes de protección de datos o de inteligencia artificial o demás, aquellos que la tienen, pero ya salimos de un mundo en el cual mi problema está solamente dentro del país al que pertenezco, porque la problemática ya es transnacional, porque a veces yo tengo un problema, no sé, por ejemplo, hablo de algo muy pequeño, con una aplicación, yo vivo en Argentina, pero resulta ser que esa aplicación es europea, supongamos, y tuve un problema con un usuario que vive en Norteamérica. Entonces surgen estas preguntas de, bueno, ¿cómo abordamos la situación? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién resuelve? ¿Y qué más? Podemos decir que a nivel normativo estamos todavía muy verdes, podemos decir, en relación a lo que plantea la necesidad. Hemos visto intentos, estamos viendo un proceso de lo que es tratar de adecuarse, más que nada en Europa y Estados Unidos, pero la verdad es que lamentablemente mucho no hay. Y esto sí podríamos decir que hace crecer el panorama de riesgo, porque si bien cómo cada estado aborda la tecnología depende del tipo de estado, del tipo de política que tengan, es cierto que es necesario que un poco de intervención haya, porque a nivel empresarial y usuario, si no viene alguien a ponernos los lineamientos, la verdad es que mucho no se va a lograr. Tanto el usuario como las organizaciones y las empresas necesitan al menos contar con una guía que nos sirva de estándar para que todos podamos trabajar por la seguridad. Pero mientras tanto, honestamente estamos en esto que decía al principio, en un gris, básicamente. Si bien el interrogante planteado como disparador de este episodio puede sonar alarmista y hasta preocupante, creemos que es muy importante que como usuarios y usuarias estemos al tanto del escenario de hiperconexión en el que vivimos y cuáles son los riesgos intrínsecos del uso de Internet y los dispositivos conectados. Como repasamos con Mario y con Fabi, el cibercrimen ha evidenciado una evolución acorde a la que vivió también la tecnología, y por eso es muy importante que conozcamos qué riesgos podemos estar expuestos si no tomamos conciencia de las consecuencias que puede tener el hackeo de alguno de nuestros dispositivos. Y es que lamentablemente hablamos de consecuencias bastante severas, desde la filtración de datos e información sensible a cuestiones que pueden poner en riesgo nuestra propia vida. Con la información y el análisis compartidos a lo largo de todo el episodio, realmente esperamos que se lleven la invitación a tomar acciones y buenas prácticas concretas, con el gran objetivo de disfrutar una vida plena, sin preocupaciones y riesgos innecesarios. Por último, como siempre, los invitamos a que nos dejen sus opiniones sobre este episodio y cualquier otra sugerencia en la caja de comentarios de Spotify, o bien que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como ESETLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Y recuerden además que quienes están en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, que con el código Conexión20 en la tienda de neset.com van a conseguir un 20% de descuento en la suscripción de ESET Home Security Essential. Nos vemos la próxima.